Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes, permítame saludar a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña como siempre en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. El Pleno de la Corte descartó desechar 3 consultas a trámite relacionadas con la reforma judicial. La segunda sala de la Corte determinó que debe existir petición expresa de autoridad extranjera para que proceda el bloqueo financiero de una persona. La justicia federal es garante de la estabilidad y paz social del país, aseguró el ministro Luis María Aguilar. El Consejo de la Judicatura Federal se compromete a garantizar derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Del pasado lunes, el Pleno de la Corte resolvió 6 consultas a trámite sobre la reforma judicial. El Pleno de la Corte resolvió las consultas a trámite pendientes sobre las solicitudes de jueces de distrito y magistrados de circuito a la Corte sobre la revisión de la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial y el establecimiento de medidas cautelares. Primero, por mayoría de votos, el Pleno rechazó los proyectos de la ministra Yasmín Esquivel Moza que planteaban desechar las solicitudes. Fueron repetidos los argumentos de la sesión del jueves, en la que, también por mayoría de votos, el Pleno determinó que se responda a la solicitud de jueces y magistrados por considerar que hay mandato legal para que el Pleno vigile la autonomía de los órganos del Poder Judicial y la independencia de sus titulares. Por otra parte, también por mayoría de votos, el Pleno determinó que quedó sin materia la solicitud que hicieron personas juzgadoras para suspender el proceso legislativo de reforma constitucional. Esto al resolver proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Me parece que la petición de medidas cautelares de los promoventes ha quedado sin materia, ya que el procedimiento de reforma constitucional ha concluido. Tanto es así que dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del presente año y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y sobre este tema, la Corte explicó qué fue lo que resolvió en la consulta trámite 4/2024, en la que personas juzgadoras solicitaron al máximo tribunal pronunciarse sobre la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, al considerar que afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la independencia de sus integrantes y el principio de división de poderes. La ministra presidenta consultó al Pleno cuál era el trámite que debía seguir en casos que, como este, resultan dudosos o trascendentes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó una propuesta concreta sobre el trámite que amerita el asunto planteado. El Pleno determinó por 8 votos admitir y turnar el asunto con fundamento en el artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo que el Pleno estimó le atribuye amplias facultades para velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la Judicatura Federal. Al Pleno le corresponde la posibilidad de conocer y dirimir el asunto en el contexto de la reforma constitucional en materia de justicia. Precisó que la consulta a trámite 4/2024 no resuelve el tema planteado de fondo, sino que solo establece proceder al análisis de lo que piden jueces y magistrados sin prejuzgar si tienen o no la razón. También esta semana el Pleno de la Corte invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Coahuila. De la Ley de Ingresos del Municipio General de Cepeda declaró inválidas las normas con el cobro de derechos por la expedición de permisos de construcción y remodelación de pozos para la extracción de hidrocarburos, así como el cobro por la expedición de licencias para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
Si la norma impugnada establece el cobro por la aprobación de planos y proyectos en materia de telecomunicaciones, así como por la instalación de la respectiva infraestructura, implica que el Congreso local está invadiendo la competencia del Congreso Federal y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de ese estado, declaró inválidas las que disponían multas por las faltas contra la integridad moral del individuo y la familia, corregir con escándalo a los hijos en lugar público, vejar o maltratar de igual forma a ascendientes, cónyuge o concubina y formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos, entre otras. En otro asunto, el Pleno invalidó disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Veracruz que disponían el cobro de derechos por el servicio que presta el Registro Civil Municipal por el reconocimiento de hijos. Tales actuaciones no deberían suponer un costo adicional al de la expedición del acta del registro civil correspondiente. En su sesión de esta semana, la segunda sala de la Corte resolvió asuntos relacionados con la ley aduanera, bloqueo de cuentas, concesiones mineras y el caso Electra. Esta semana, la segunda sala de la Corte informó que los expedientes de amparo directo en revisión, cuyas quejosas son Grupo Electra y Nueva Electra del Milenio, turnados a las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama, así como al ministro Alberto Pérez Dayán, estaban programados para ser resueltos en la sesión de este miércoles 9 de octubre. Pero no fueron discutidos, pues se promovieron diversos impedimentos en contra de los 3 ministros ponentes en días previos, los cuales se encuentran en trámite y hasta en tanto no sean fallados por la primera sala, no podrán ser resueltos. En otro asunto, la sala otorgó el amparo a una persona que solicitó una concesión minera antes de la entrada en vigor de la reforma a la ley en la materia de 2023, para que se le dé trámite a su solicitud conforme a la legislación vigente en el momento en que la presentó. Al resolver una contradicción de criterios, la segunda sala determinó que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda realice el bloqueo financiero de personas bajo el argumento de que se da cumplimiento a una obligación internacional, debe existir una petición expresa de autoridad extranjera para la implementación de esa medida. Por otra parte, al resolver un amparo directo en revisión, esta sala consideró injustificado que, conforme a la ley aduanera, los particulares que obtuvieron una resolución firme para que les devuelvan bienes embargados, pero no sea posible por haber sido enajenados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, no puedan recibir el valor íntegro de la mercancía embargada, puesto que solo podrán obtener como resarcimiento el valor que se obtenga por la venta. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En más temas, en la Facultad de Derecho de la UNAM se realizó un homenaje al ministro Luis María Aguilar por sus 55 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, quien se encuentra a semanas de concluir su encargo como ministro del máximo tribunal del país. En este marco rechazó que la Suprema Corte no haya hecho nada por el país y que sus integrantes sean servidores públicos privilegiados, recordando que el Tribunal Constitucional ha garantizado las libertades de la población y la estabilidad del país. Recordemos que la justicia federal es una justicia especialmente importante. No es la justicia que resuelve los problemas entre particulares que pues, todos cotidianamente tenemos. Es la justicia que nos protege ante la autoridad, ante cualquier autoridad. Llámese Presidente de la República, llámese Congreso de la Unión o cualquier autoridad. Para eso está la justicia federal, para hacer prevalecer los derechos humanos que todos tenemos y que son reconocidos, no otorgados, por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Yo creo que la justicia federal es uno de los elementos más importantes para la estabilidad y la paz de este país. En este homenaje, en el que estuvo acompañado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña, los ministros Javier Lainez, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, por familiares y amigos,
recordó sentencias que han protegido derechos de millones de mexicanos, al tiempo que rechazó que en el Poder Judicial permee la corrupción. Nunca hemos tolerado la corrupción, ni en las áreas administrativas, ni en las áreas jurisdiccionales, porque eso, una persona que sea corrupta, en cualquiera de sus formas, porque hay muchas, nos perjudica a todos. Crea una imagen equivocada de que hay corrupción en el Poder Judicial. La que hemos encontrado, la hemos combatido, y la hemos combatido frontalmente. Académicos y amigos reconocieron su trayectoria de más de 50 años, en los que contribuyó a la consolidación de la justicia constitucional, a la protección de los derechos humanos y a la independencia judicial. Se aseguró que el ministro Aguilar Morales culmina su carrera con el deber cumplido. Y con esta información vamos a una pausa, no se vaya porque ya regresamos. Al regresar, Colegio de Secretarios y Actuarios pone a disposición de interesados amparo contra la reforma judicial. Ya estamos de regreso en Resumen Semanal. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó diversas medidas que atienden a las peticiones de los trabajadores del Poder Judicial con relación al respeto a sus derechos y condiciones de trabajo durante la implementación de la reforma judicial. A través de la circular 21/2024 se dio a conocer que dichas medidas fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de un par de puntos. Entre los acuerdos alcanzados destacan el respeto a los salarios y prestaciones de los trabajadores, conforme al artículo 10º transitorio de la reforma, que reconoce los derechos laborales de los trabajadores y asegura que en las partidas presupuestales se asignarán fondos necesarios para la cobertura del pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones conforme a lo que establecen las leyes y las condiciones generales de trabajo. En el presupuesto para 2025 se pedirá un aumento del 5% a los salarios. Además, las plazas a disposición del Consejo se asignarán a las plantillas definitivas de los órganos jurisdiccionales de manera gradual. El Consejo considera viable cambiar el mayor número de plazas de confianza a base. También se solicitarán recursos presupuestales para la sustitución de la totalidad de categorías y para el pago de horas extras. Se analizará la posibilidad de instrumentar un programa de retiro voluntario y se respetarán las condiciones generales de trabajo. Asimismo, aceptó no instrumentar acciones oficiosas para determinar responsabilidades por la suspensión de labores, pero exhortó a los titulares de los órganos jurisdiccionales a abatir de manera gradual las cargas extraordinarias de trabajo. Además, se aceptó fortalecer la carrera judicial. La JUFET, por su parte, rechazó la determinación aprobada por el Consejo de la Judicatura Federal por mayoría de 4 votos a 3 para participar en la implementación de la reforma judicial, lo que implica un desacato a resoluciones emitidas por diversos órganos jurisdiccionales, lo que vulnera el marco institucional y legal que rige en el país. Indicó que el incumplimiento de las suspensiones implica una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la división de poderes, pues el respeto a las resoluciones judiciales es un requisito indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones. También manifestó su preocupación por la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una tómbola para seleccionar a jueces y magistrados que serán sustituidos en 2025, lo que viola los derechos de las personas juzgadoras, genera una falta de certeza y atenta contra los principios de estabilidad y continuidad institucional. Aseguraron que con ello se sienta un precedente peligroso para la independencia judicial, reiterando que el desacato a las suspensiones pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno al generar una crisis constitucional.
Trabajadores del Poder Judicial alertaron a empresarios sobre los riesgos a la economía que representa la implementación de la reforma judicial. En una nueva movilización, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación se pronunciaron sobre la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de entregar la lista de personas juzgadoras que fue solicitada por el Senado para continuar, a pesar de las 70 suspensiones contra la reforma judicial, con el proceso de elección por voto popular. El Consejo formó a los juzgadores, el Consejo autorizó los nombramientos de esos juzgadores. Hoy es incongruente que hayan fallado en el sentido que lo hicieron. Por eso el pronunciamiento de la JUFED tiene pleno sustento y respaldo, inclusive también por nosotros, por la base trabajadora, porque fue lo primero que le pedimos al Consejo, que respetara las suspensiones, ya que otras autoridades no lo están haciendo, que el propio Consejo lo hiciera. Decepcionada porque creo que merecíamos un diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal como titulares, para que se nos escuchara. No hemos sido escuchados ni siquiera en nuestra casa, porque esto, por donde se quiera ver, es un despido masivo de juzgadores. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con este despido masivo? Va a impactar en los derechos de la ciudadanía. No es solo por nosotros. Reforma judicial, peligro empresarial. Bajo consignas como reforma judicial, peligro empresarial y juez votado, peso devaluado, se manifestaron frente a la sede del Consejo Coordinador Empresarial en Polanco, donde entregaron una carta en la que alertan de los riesgos en materia económica en México que provocaría la implementación de la reforma judicial. Que no garantiza absolutamente nada bueno para el país ni para los capitales privados que quieren detonar el desarrollo. Es una pésima señal el que los poderes ejecutivo y legislativo orquesten desconocer al Poder Judicial de la Federación. Es un escenario peligroso el que quieren capturar con jueces a modo a la justicia de México. Anunciaron que dado el incumplimiento de su pliego petitorio por parte del Consejo de la Judicatura Federal, evaluarán una nueva fecha para levantar el paro de labores que estaba previsto para este 11 de octubre. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y el Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, puso a disposición la demanda de amparo en contra de la reforma judicial. Dicha demanda estará disponible en todos sus chats y canales para que sea suscrita por todo el personal del Poder Judicial Federal, sea de base o de confianza, en el entendido de que sus agravios son diferenciados. También se pone a disposición un instructivo que describe los documentos que deben anexarse por cada persona a la demanda, con el fin de acreditar el interés jurídico y el interés legítimo. En más temas, la directora de la Defensoría Pública Federal advirtió que la reforma judicial genera incertidumbre en el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos. Ningún proceso de ajuste institucional podrá llegar a buen puerto sin el diálogo y escucha entre las partes involucradas. Así lo dejó en claro la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, magistrada Taisia Cruz Parcero. Este primer encuentro sobre la calidad de los servicios del Instituto cobra mayor sentido en el contexto de la cuestionada reforma constitucional a los poderes judiciales que afecta el sistema de carrera judicial y genera resultados inciertos para el acceso a la justicia y el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas. Durante el primer encuentro sobre calidad de los servicios del IFDP, resaltó la importancia de tener una visión compartida para prevenir malas prácticas, errores e identificar áreas de mejora. En tanto, María José Maldonado, representante de Pacto por México, subrayó la necesidad de apoyar a instituciones mexicanas en la implementación de políticas públicas para fortalecer la seguridad ciudadana. La prevención, la investigación y atención de casos de criminalidad organizada, con particular atención a los casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, la trata y explotación de niños y violaciones a los derechos humanos en general en México, en el contexto de la actividad de los grupos criminales organizados.
El programa Pacto por México es un proyecto regional financiado por la Unión Europea para combatir el crimen transnacional, que brinda apoyo humano, técnico y económico en América Latina y el Caribe. El ministro consejero de la Unión Europea, Stefan Agne, informó que para el caso de México se contará con un monto de 2 millones de euros para este fin. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Juzgadores y especialistas aseguraron que la reforma judicial no garantiza que tendremos un mejor sistema de justicia. De acuerdo con personas juzgadoras y especialistas, la reforma al Poder Judicial se está ejecutando según la inercia política y de cara a lo que planteó para su beneficio un grupo de poder, sin responder a los deseos de justicia de las y los mexicanos. Gobierno del pueblo, gobierno de políticos. Cuando hacen una reforma donde quieren poner a sus cuates, ese es un gobierno de políticos que nada va a favorecer al pueblo. Es tan burdo el intento político de cambio que ¿por qué no votamos también por los miembros del gabinete? Ellos tienen posibilidad de cambiar muchas cosas y sin embargo lo dejamos al contentillo del poderoso en turno. En fin, esta reforma no apunta a la justicia, esta reforma no apunta a sostener la República como la conocemos, esta reforma apunta a un interés político y eso es lo doloroso. En las jornadas de diálogo desde la Judicatura, reiteraron la importancia de la carrera judicial, pues la especialización del servicio público influye en la igualdad social. Si hay bases para poder elegir a los mejores, y las bases son a través de un examen de oposición, creo que tenemos que hacer cambios, urgen los cambios, que lleguen los más capaces. Eliminar la carrera judicial para mí sería algo muy trágico, y lo voy a decir desde aquí. ¿Qué vamos a calificar entonces? Creo que el modelo ideal para la designación de jueces y magistrados es a través del concurso de oposición, avalado, insisto, por organismos internacionales y por instrumentos internacionales. Mencionaron que las manifestaciones de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial son muestra de la amenaza que representa la reforma a las certezas que tenían respecto a los méritos acumulados y la trayectoria profesional. En más temas, en el Semanario Judicial de esta semana se publicaron 8 criterios de diversos órganos jurisdiccionales. De la Suprema Corte son 5, de los cuales 2 son de la primera sala y 3 de la segunda sala. La primera sala publicó 2 jurisprudencias, una de ellas de rubro, principio de progresividad, metodología de análisis en su vertiente de prohibición de regresividad para actos legislativos, y una más sobre recurso contra el cumplimiento o ejecución de sentencias de amparo. Procede el reencauzamiento de la vía como recurso de inconformidad con independencia de la denominación que le otorgue quienes la promueven. Por su parte, la segunda sala publicó un criterio que lleva por rubro secretario instructor. Carece de facultades para dictar acuerdos, incluso por delegación de facultades del juez, una vez concluida la fase escrita del procedimiento laboral. Una más sobre pago de cuotas patronales al Instituto de Pensiones de Jalisco. El derecho de las personas servidoras públicas para reclamarlo es imprescriptible. Y finalmente, una de rubro, contratación temporal de trabajadores al servicio del gobierno capitalino. Los lineamientos para el programa de estabilidad laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados son insuficientes para justificarla. De tribunales colegiados se publican 3 tesis aisladas, una de ellas sobre retractación de testigos de cargo. Vamos a un nuevo corte, no se vaya. Más adelante, el Tribunal Electoral confirma acuerdo del INE que regula las sesiones relacionadas con la elección de personas juzgadoras. Nuevamente ya estamos con ustedes con más información. Por supuesto, la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó un asunto relacionado con el proceso electoral de personas juzgadoras.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que prohibió a representantes de partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo participar en las sesiones del Consejo General en los que se aborden temas relacionados con la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación. Por mayoría de 3 votos a 2, la Sala Superior determinó que las modificaciones al reglamento de sesiones del Consejo General del INE para establecer dicha restricción es conforme a la reciente reforma constitucional al Poder Judicial que fue aprobada en el Congreso. Que en el artículo 2 transitorio del aludido decreto constitucional se estableció la facultad del INE de emitir los acuerdos que estimara necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del 2025. La magistrada Yanine Otálora Malací votó en contra del proyecto de su compañero Felipe de la Mata Piseña al considerar que en dicha reforma no se modificó el artículo constitucional que establece que en el Consejo General del INE deben estar presentes los representantes de los partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo. Queda claro que la prohibición de participación de los partidos políticos en las acciones, actividades y sesiones relacionadas con este proceso responde a la preocupación de que sus intervenciones en la mesa del Consejo General puedan generar los efectos no deseados por la disposición constitucional precisada. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón también votó en contra del proyecto bajo el argumento de que tenían que desecharse las demandas que presentaron el PAN y Movimiento Ciudadano porque los partidos políticos no tienen interés jurídico ni legítimo para plantear este tipo de recursos de apelación debido a que la modificación del reglamento derivó de un mandato constitucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En más temas electorales, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, vulneró principios constitucionales y usó indebidamente recursos públicos, debido a publicaciones en sus redes sociales en las que se manifestó a favor de Movimiento Ciudadano y de las candidaturas de Luis Donaldo Colosio y Marta Herrera al Senado de la República. Si bien indicó que no hubo un beneficio indebido de las candidaturas ni falta al deber de cuidado por parte de Movimiento Ciudadano, dio vista al Congreso de Nuevo León para que determine las sanciones correspondientes. Y con esta información llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la Constitución de Oaxaca y de leyes de ingresos de municipios de esa misma entidad. Gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.